bien, oh Teófilo, escribirte estas cosas. Esta porción de nuestro evangelio era escrito a alguien que estaba en eminencia y que Lucas quería que él comprendiera toda la verdad. Por eso dice, he investigado, amén, he sido diligente, una persona, o sea que fue Lucas. Vamos a mirar quién era Lucas, vamos a mirar cuál fue la intención de Lucas y vamos a mirar la capacidad de todos los discípulos o de las personas de los 4 evangelios sinópticos, como se llama. Son Lucas. Primero no anduvo con Jesús, pero era una persona muy preparada, muy capacitada. Después lo miramos en el libro de los Hechos, porque miramos que también el libro de los Hechos lo escribe Lucas. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces vamos a mirar todo esto que es muy precioso en la palabra del Señor. Vamos a mirar el trasfondo histórico. Vamos a mirar todas estas partes, el trasfondo histórico. Se propone, ¿cuál era el propósito de Lucas? Número 1, ya estamos grabando, ¿no? ¿Está todo bien? ¿Camino? Estamos dando una introducción a lo que es el Evangelio de Lucas y vamos a mirar el trasfondo histórico. Número 1, ¿cuál era el trasfondo histórico? La historia. ¿Cuál fue el propósito de ese Evangelio? Miramos en los primeros versos que quería darle a conocer a un hombre llamado Teófilo. Y él dice, he investigado diligentemente. Así se empieza a estudiar la palabra del Señor. No a decir, habla Jehová que tu siervo oye, y a poner cualquier mano donde sea. Hay momentos que Dios nos guía, pero no es la forma. Hay formas de estudiar la palabra. Y aquí le estamos enseñando también de lo que nosotros hemos venido aprendiendo en capacitaciones, en seminarios, en institutos, pero también siempre centrados a lo que es la palabra. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál era el propósito? El propósito histórico era, se propone contar la historia de los hechos sobre los cuales se basa el Evangelio. El Evangelio se basa sobre unos hechos que ocurrieron. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. El Evangelio de Lucas, su intención era dar a conocer lo que había sucedido. Aunque él no estuvo con Jesús, él investigó diligentemente, se preparó, indagó y pudo escribir, inspirado por el Espíritu, el Evangelio de Lucas. Amén, hermano, estamos hablando de eso. Entonces el trasfondo histórico es, se propone contar la historia de los hechos, de lo que ocurrió, sobre los cuales se basa el Evangelio de ¿qué? De Lucas. 2. El propósito era dar un mensaje evangelístico, dar a conocer al único que puede salvar la humanidad. Y por eso el libro de los Evangelios de Lucas es el que inicia de una forma preciosa a contar todo cómo empieza a ocurrir. El Evangelio de Mateo es diferente porque fue escrito a unas personas diferentes. Por eso el Evangelio de Mateo, él recurre a contar desde que inicia por la genealogía. Por eso empieza a decir en un momento, vos engendró a tal, y empezó así, hasta llegar a un comentario o a una actitud de lo que sucedió. A él interesaba porque él escribía al pueblo judío. Más bien Lucas le escribe al pueblo griego. Amén, hermano. Entonces a él interesaba tomar todo esto para que los judíos comprendieran que Jesús, según la genealogía, era el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Si quieren vamos a dar aquí antes de entrar, porque hay algunos que de pronto ignoran que les hablé, hay otros que sí saben. Vayamos al Evangelio de Mateo, solamente una porción para que usted me comprenda qué es lo que yo le quiero decir. El capítulo número 1 de Mateo. Me salió un poquito, pero quiero como complementar para que vean y se marque la diferencia en el estudio de la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánto les gustaría seguir estudiando la palabra? Es una bendición. Entonces, miramos el Evangelio de Mateo, el capítulo número 1. Mira cómo empieza. Uno dice, ¿por qué tantos nombres? Uy, pero es como, yo como que el Evangelio de Mateo
Mateo más bien empiezo a leer desde el verso 14, porque es que los otros son puros nombres y resulta que lo otro es importante. Miremos nada más esto. ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo? ¿Está sobre la cita? Traiga Biblia. Y si no, escuche muy bien. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, escuchen, muy importante, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Tamar a Fares y a Sara, Fares a Hebrón y Hebrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raá, acuérdense de Raá, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el templo de la deportación, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadó a Aquim, y Aquim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Jacob engendró a José, y explica, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cuando usted empieza a mirar la palabra, y aquellos que de pronto ignoran por la escritura, usted empieza a denotar los nombres que están escritos. Usted de una vez empieza. Para los judíos, Abraham es el padre de la fe. David es el rey, era el líder. Y si usted mira, le está diciendo, Cristo vino y es genealogía de ellos. Era el que había de venir, porque los judíos sabían todo eso. Y él presenta Mateo de una forma explícita cómo fue la genealogía de Jesús, dándole firmeza. Si usted mira Lucas empieza de una forma diferente. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces eso es como un ejemplo para que sigamos en esto. Entonces, el trasfondo histórico. ¿Cuál era el propósito evangelístico? El propósito no solamente de escribir una historia. Cuando usted escribe una historia tiene que tener un propósito, no solamente escribirla. Escribe la historia, pero a la vez le está diciendo a Teófilo quién era Jesús, para que se afirmara en su conocimiento. ¿Por qué evangelístico? Intenta lograr, el propósito de Lucas es intentar lograr que Teófilo conozca la verdad acerca de las cosas en que fue instruido. Mire las cosas que en un momento hay personas que dicen que conocen de Dios, pero cuando van a la palabra se dan cuenta que no conocen nada. Conocen de Dios lo que supuestamente le enseñaron, pero puede ser que lo que le hayan enseñado de Dios se haya equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que está diciendo Lucas. A través de este evangelio, de este escrito, Teófilo, quiero que conozcan la verdad y afirme tu corazón de lo que le estoy contando no es ficticio. Diligentemente he investigado. No estuve con Jesús, porque Lucas no estuvo con Jesús ni fue discípulo de Jesús. Lucas escribió después de que Jesús murió, mucho tiempo después, pero dice que investigó diligentemente. Entonces, fuera de médico, yo puedo decir que también era historiador, porque para esto hay que dedicarle. Amén, hermano. Por eso es bueno que la palabra dice
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Vamos a mirar otra parte también aquí. Es el único escritor, el único de los escritores que no es judío. De todos los escritos en la Biblia, ¿usted sabe cuántos son? No, por todos, 66. ¿Cuántos son del Nuevo Testamento? 39. De todos los 66 libros, el único escritor bíblico que no es judío o no fue judío es Lucas. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, cómo se empieza a abrir. Usted sabe cómo es todo. Es un evangelio porque usted sabe que los judíos, como en un momento desechaban los gentiles, porque creían que los gentiles no iban a ser salvos. Y mire lo que Dios empieza a abrir puertas. Entonces, ¿qué más era Lucas? Lucas era médico de profesión. Era un hombre muy instruido que pone en orden. Usted sabe que vamos a explicar un poquito más esto. Usted le hablan de alguna historia o de algo que es real. Entonces usted dice, está bonito todo, pero a mí me gustaría hablar con todos y para tratar de poner como orden, ordenar la historia. Amén, hermano. Para que en un momento tenga un principio y tenga un fin. Amén, que no solamente la persona lea y lo último que me encuentra lo primero. Entonces Lucas trató de poner en orden la historia de la vida de Jesús. Y miremos esto. Hombre instruido que pone en orden la historia de los sucesos de su tiempo en relación con el Evangelio de salvación. Otra parte importante. Según un escritor, un comentarista de apellido Ceballos, él dice que es el último de los evangelios sinópticos. Fecha aproximada en que se escribió el evangelio de Lucas. Míralo para que usted comprenda todo y a la vez lo precioso que es la palabra cuando uno la escudriña, pero que no se sabe. Porque, bueno, si yo le estaba hablando últimamente, porque hay personas que se ponen a estudiar o van a lugares a estudiar y en lugar de afirmar sus pasos y de consagrarse y se alejan antes de la palabra. Por eso, hermano, lo que yo le hablo, trato de que usted mantenga la secuencia del conocimiento, pero siempre afirmando su corazón a la palabra. ¿Cuánto se agrada de eso, amén, hermano? Entonces, fecha posterior, se cree que es cercana de la caída de Jerusalén en el año 70. El Evangelio de Lucas se cree que se escribió una fecha posterior en la caída de Jerusalén en el año 70, que según la parte escatológica y la parte profética y lo que les he venido hablando, usted sabe que en el año 70 Jerusalén fue destruida por Tito. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuánto se les ha olvidado? Va a tocar como un recorder, ¿cierto? No, pues si lo tenemos que hacer, lo hacemos porque hay gente que ha venido llegando y es bonito estudiar la palabra. Para eso es escuela bíblica. Gloria al Señor. Entonces, mire la fecha. Se cree que Lucas escribió 70 años después de la muerte de Cristo. ¿Cuántos tiene 70 años? Pero mire lo lindo de este escritor, cómo puede llegar a escudriñar y a indagar, porque hermano también conocía al Señor. Y qué bueno que el que indague y comente pueda compartir, porque ama a aquel de quien escribe y lo está presentando como el Salvador, como el único que puede cambiar y transformar la vida. Eso dice este historiador Ceballos. Según otro dice que es alrededor de los años 58 después de Cristo, más o menos, concuerda con el tiempo de encarcelamiento de Pablo en Cesarea. Lo que yo quiero decir, algunos dicen que en el 58, otros dicen que en el 50, en el 70. Lo que quiero decir es que los hechos que escribe Lucas, lo que me interesa es lo que es verídico. Amén, hermano. Siempre la historia es ahí. Cuando el historiador escribe, se trata, según ahora por la ciencia, de escudriñar y utilizar todo lo que está a su favor, acercarse a la fecha más próxima.
Pero lo más importante es el sentido de lo que lleva esta verdad. Es real, no es ficticia. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, sigamos mirando otra parte antes de entrar. Esto es solamente una introducción. Estamos solamente introduciendo para que usted mire lo lindo del Evangelio de Lucas. Yo sé que a usted ahora se le amplía. Dice, oye, mire tan bonito, como un escritor, seguidor de Jesús, cómo empieza a escudriñar para presentar a su maestro y dar, o como decir, con fundamentos contundentes lo que habla, que es real. Me gustó una vez, y lo digo, hermano, el presidente dijo, no me hable así, hábleme con argumentos, que yo le hablo argumentos, cosas que sostienen una verdad, que es algo verídico, que no se habla por hablar. Y por eso, hermano, déjeme decirle, no es que sea seguidor de él, pero me gustó el presidente que salió. Cuando se paraba a hablar, hablaba con argumentos, no se paraba a hablar por hablar. Y eso es lindo, que podamos hablar nosotros como pueblo de Dios. Y hay hombres que se preparan, ¿cierto? Cuanto más el pueblo de Dios debe prepararse para hablar de su maestro con argumentos, amén, con la palabra, sosteniendo realmente de que no es algo ficticio que el pastor dice o que le ocurrió, o es que porque él es pastor. No, sino dicen, no solamente conozco al Señor por los milagros, lo siento su presencia, sino que la Biblia habla de mi Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Es precioso, hermano, escuchar a alguien que desglosa la palabra, pero siempre le digo, dependiendo de que la presencia de Dios esté en medio. Entonces, si nosotros miramos, hay otro que dice, estos hechos debió escribirse antes de que ocurriera la persecución de Nerón. Se cree que el apóstol Pablo murió bajo el encarcelamiento, o bajo el dominio de Nerón, cuando hubo la persecución. Muchos dicen sus fechas, pero depende de la fecha que escribió sus cartas, como la carta de Romanos, muchos he deseado ir a vosotros, y otras cartas. Se cree que el apóstol Pablo fue decapitado, murió bajo el gobierno de Nerón, aproximadamente en el año 64. Pastor, ¿de qué me sirve eso? Si sirve, porque usted se da cuenta que toda la historia, o lo que rota, hay cosas que en las universidades o en las bibliotecas, en lo que es la historia del mundo, eso nos da veracidad de que hubo un Dios todopoderoso, que hubo un maestro y que hubo paladines, amén, personas que se levantaron y proclamaron el mensaje del Evangelio del Señor. Puedo decir que Nerón le fue predicado el Evangelio, y si se perdió fue porque él quiso. Porque según lo que yo veo en la historia y en los comentarios, según lo que dice, la facilidad de que el apóstol Pablo tenía para aún hacer discípulos dentro de Roma, no lo puede hacer alguien que solamente está encarcelado, sino que tenía algunas prioridades. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso le dice, diría a Lucas, que me traiga los pergaminos, porque me son necesarios. Envíame a Lucas. Por eso dice, solamente Lucas ha estado conmigo. ¿Cierto que el apóstol Pablo dice, solamente Lucas? Entonces creemos que la historia o el Evangelio fue escrito en ese promedio del 64 al 70. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos hablando según la historia, fechas verídicas confirmadas según la historia. Pero hay una palabra, porque hermano, la palabra no se quede dormido, porque no pierde la enseñanza. Díganle que está, no se quede dormido, ya échese agüita, vaya, échese agüita. Porque tremendo es que apenas estamos empezando. No, todo no. El 99,9%, 999 están despiertos. ¿Saben quién es que hay uno? Míralo, ¿quién es? Le doy un segundo, míralo. Ya se despertó, sigamos. Aleluya. Y no es el hermano Mario, para aclarar. Es otro, es que el otro le está aprendiendo la mañana también. Aleluya. Tu hermano que se acuesta a la tarde. Fue orando, yo sé que si estoy hablando más. Ahora, el
El Evangelio de Lucas debe haberse escrito varios años antes, se cree. Ahora sigamos acá. ¿Qué significa la palabra Teófilo? O Teófilo. Significa amado de Dios o amigo de Dios. Es evidente que se trata de alguien de cierta categoría. Según lo que yo veo, Teófilo era una persona eminente, de buena posición social. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Dios está interesado tanto en el pobre como en el rico. Amén. Y como un hombre médico se atreve a escribirle lo que él no sabía era que esto no iba a servir para cuántos. Pero le trata de escribir todo detalladamente por un alma, por uno solo. Este médico indaga para presentarle la verdad a ese amigo para que no se perdiera y afirmara la fe. Sino que mire cómo es Dios tan precioso. Ahora nosotros, él no sabe, yo creo que Lucas murió y aún no sabe lo que ha servido sus escritos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero que fueron dirigidos hacia una persona para que conociera él la verdad en su léxico. Y es verdad, de pronto él no le creería a otros, pero sabía que Lucas era un hombre de eminencia, era médico de profesión, era muy estudiado y él era el indicado para llegarle a esa persona. ¿Cuánto debemos orar por todos y prepararnos y capacitarnos? Y que si usted estudia y se prepara, no solamente es para irse a sacar un cartón para dar testimonio aquí donde está. ¿Sabe que eres cristiano? ¿Cuánto se ha ganado? ¿Le has testificado? ¿Tus profesores saben quién eres tú? A lo primero de pronto, quizás no es bueno, pero después hallará gracia, porque Dios te honrará y te respetará y te respaldará. Yo lo he visto, y no es por dudar, a mi esposa no está, pero saber por qué dicen las compañeras, ¿por qué a usted los profesores todos la quieren? Ah, pero mire cuando hicieron una guerra los primeros por ser cristianos, pero no tienen que dar testimonio y mantenerse y perseverar y para ahí. Ahora la quiere una persona de confianza, es una persona que en un momento, ¿por qué? Porque la importancia de dar testimonio, quizás no hablar mucho, pero dar testimonio. ¿Quién soy? ¿Cuántos alaban al Señor? Me gustaría ir a tu colegio, a tu universidad. Me gustaría ir. ¿Qué concepto tienen de usted? Dígame, pastor, dígame. Porque amén, pastor, así verifica. ¿Qué concepto tienen de nosotros, los vecinos, los del barrio? ¿Qué concepto tienen donde usted trabaja? ¿Qué concepto tienen? Está bien, se levantarán enemigos porque los hay, pero después muchos de ellos se darán cuenta quién es quién. Y cuando tengan una necesidad, no van a correr donde el borracho, donde el mujeriego, van a correr, ¿sabe dónde? Donde la mujer cristiana. La que han dicho siempre se ha mantenido. Yo he visto que esa hermana, esa persona, esa señora me inspira confianza, le veo más. Van a correr donde usted. Los de las universidades buscarán primero los locos, pero cuando reaccionen y quieran realmente salir de esa situación, buscarán los que le puedan guiar y los que puedan hacer un compañerismo fiel. Téngalo por seguro, hermano. Entonces, el trato que le da Lucas a este dice: oh excelentísimo Teófilo. Eso ya es bíblico ahí. ¿Qué quiere decir esto? Sugiere la posibilidad de que ocupara alguna posición oficial, puede ser, en la forma que le dice, por lo menos que fuera miembro de aquella clase especial en la sociedad romana llamada la orden. ¿Por qué, hermano? Quiere decir que en la forma de decirle oh excelentísimo, quiere decir que no era cualquiera, porque era de alto rango en la corte romana. ¿Se atreve usted a hablar? Hay personas, y le digo a las personas que de pronto van a escuchar este mensaje, que quizás en un momento se lanzaron, quisieron hacer algo en pro de los cristianos, representándonos de pronto en las cortes supremas, pero después de que subieron,
Se les olvidó a quién iban a representar. Dejaron doblar su corazón hacia las cosas que les prometía y no al propósito que en un momento quizás Dios les puso a sentir. Aclaro, no estoy hablando de pastores, no estoy hablando de personas que Dios ha llamado, porque por encima de todo, como dice el hermano Ortiz, y lo hablaba el hermano, por encima de un policía, de una autoridad, por encima de un médico, por encima de todo, hay un pastor. Amén. Porque el Dios que nos respalda hace lo que ninguno de nosotros hace. Amén. Y hay personas que en un momento aquí estudian y a veces se las dan, no tienen nada. Y no saben que serán un fracaso en sus carreras, porque creerán que son un cartón. No, aquí es con la presencia de Dios el que abre puertas. Es el que abre puertas. Dios es el que abre puertas, mi hermano, y se lo puedo asegurar. Estudie y capacite, si vuelves orgulloso y altivo, y se dará cuenta que hay personas que conseguirán mejores trabajos que usted. Amén. Y ganarán mucho más. Pastor, no estudio, no, prepárese. Estamos hablando, mire la importancia. Estoy hablando de un hombre capacitado, preparado, médico de profesión. Estoy hablando no de cualquier persona, estoy hablando de una persona estudiada. ¿Pero qué? Que usó el conocimiento. Aquí no me habla diciéndome qué era, cómo se curaba, cómo no. ¿Sabe qué está hablando? De cómo llegar al Señor a la de la palabra. De cómo conocer a Dios. Entonces, si hay alguno que me escucha este mensaje que está estudiando, pues aquí le muestro un ejemplo de alguien que se prepara y se capacita, pero que pone todo a los pies del Señor. Da el mensaje también. No se avergüenza de ser preparado, porque es que algunos se avergüenzan de que le diga cristiano, de que le diga Dios le bendiga. Oye, doctor, Dios le bendiga. No me diga aquí, delante de ustedes soy el doctor. Bueno, sí, está bien, con respeto, doctor, allá en su ámbito, amén, listo. Pero aquí es hermano. Dios le bendiga, y allá también Dios le bendiga. Es lógico. No le estoy diciendo que el diablo lo bendiga, estoy diciendo es que el Dios no, por eso que él conoce lo bendiga y diga amén. Yo estuve hace poco en donde un médico muy profesional, allí en la parte del ejército, y me asombré, hermano, la forma. Médico profesional, tiene mucho recorrido, ya pensionado allí en la parte, pero aún sigue ejerciendo, lo siguen llamando allí. Y yo decía, qué hombre tremendo, como salvó a los pacientes. La Biblia está ahí, música cristiana en su consultorio. Y no se avergüenza, y eso es así, hermano. ¿Por qué? Porque honra al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y qué lindo, hermano, es. Qué bueno es el Señor con esas personas, porque es que, hermano, Dios los honrará. No empiezas a alejar la presencia de Dios de su vida, mi hermano. Si tiene bendición, glorifica al Señor en su corazón, lo que hablamos el viernes. Entonces, mira la forma que le llega. Vamos ahora sí a entrar un poquito más. Hay muchos comentarios, pero yo creo que con esto es suficiente para que usted me haya percibido un poquito de quién era Lucas, cuál fue el propósito del Evangelio en el cual vamos a estudiar. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a entrar ahora sí de lleno a la primera parte de la introducción del Evangelio de Lucas. Miramos, hermano, en este Evangelio universal de Lucas también, si usted mira, remonta la genealogía de Jesús hasta Adán. Si usted mira el Evangelio de Mateo, presenta una genealogía desde Abraham. Lucas presenta una genealogía desde Adán. Entonces, pero todo nos damos cuenta cómo el conocimiento de Dios lleva un solo propósito: es que todos los pueblos conozcan al Cristo de la gloria. Amén, hermano. Hasta el fundador del pueblo escogido por Dios. ¿Quién fue el fundador del pueblo escogido por Dios? Freddy, para usted, ¿quién fue el fundador? ¿O quién fue el que Dios utilizó para levantar un pueblo, Oscar? Moisés. Abraham, llamado el padre de la fe. Moisés fue partícipe, pero manda a Abraham. Amén. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Lucas
Lucas presenta que Abraham es el fundador de un pueblo, no porque él tenga el dominio, sino que Dios lo llama y lo honra. ¿Usted sabe quién era Abraham? Abraham era un hombre pagano. Abraham venía de una cultura donde a sus hijos los sacrificaban a sus dioses. Pero mire que Dios de todo eso escoge a alguien para que marque una diferencia. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, sal de tu cultura, te voy a mostrar algo. Cuando uno quiere que Dios lo use, uno tiene que marcar diferencia y estar dispuesto a que sea Dios que obre en uno y no que uno haga lo que quiera. ¿Alguno me ha escuchado esto? Si Dios es Dios, Dios me conoce y Él sabe que yo ya nací con esto y Él me entiende. No, la Biblia dice que el que es santo, eso lo hablamos. Entonces el que quiere o es llamado por Dios, ¿sabe qué? Rinde su voluntad, sus emociones, sus sentimientos, estoy hablando de todo. Rinde todo su ser a que sea Dios en él. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Cuál es el mensaje específico del Evangelio de Lucas? El mensaje específico o concreto del Evangelio de Lucas, en esta historia que él cuenta, en esto que él indaga, es el reino o el reino de los cielos. Es el mensaje crucial. No se cierra inclusive a personas nada más, sino que el Evangelio es para todo el mundo, porque Lucas es cuando habla, el Evangelio de Lucas habla de los samaritanos. Y usted sabe, hermano, que ahí se da cuenta donde dicen, y le era necesario pasar por Samaria. Lucas, como persona no judía, está escribiendo un evangelio del reino para todos los que quieran agradar a Dios y que Dios no hace acepción de personas. Como ustedes saben que nosotros lo escriben directamente a los que ellos creían, a los judíos. Mas Lucas escribe de aquellos que aún siendo gentiles, Dios los ama. ¡Qué bueno es Dios! Amén, hermano. Dios levanta uno cuando empieza. Yo personal, lo digo por mí, no por usted, yo personalmente creía, bueno, los evangelios fueron escritos, pero todos tienen lo mismo. El que va a no, pero cada evangelio fue escrito a un pueblo específico. Con esto quiere decir que nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie tiene excusa delante del Señor. Porque aquí le marca que Dios, dígalo conmigo, no hace acepción de personas. El reino no se le cierra, el reino de los cielos no se le cierra a los samaritanos. Yo quiero que miremos por un momento esta cita, Lucas capítulo 9. Eso sí, ahora ha llegado la hora de abrir Biblias. Me gusta que suenen esas Biblias, no por el ventilador que está rotando, sino porque usted lo está haciendo. A mí me gusta cómo suenan esas hojas, hermano. Algunos le suenan más, otros la golpean para que suelte, porque sabe que ahí no la abre. Usted sabe que Biblia nueva no es fácil. El verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos. Sí, 9. Sí, está bien. Lo que pasa es que no es 56, es del 51 al 56. Yo ya estoy leyendo el último. Leamos desde el 51, hermano. ¿O están sobre la cita? Sí. Vamos a leer. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, por los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Dónde entró? ¿Dónde entró, hermana Gloria? ¿Dónde entró? ¿Dónde era prohibido? Antes de ir, porque tengo una enseñanza de los 3 puntos clave antes de ascender al cielo que va a ser linda en esto. Como el Señor dice, en el momento que se prepara, dice, en esa parte, en ese texto es, y afirmó su rostro
mirando a Jerusalén como diciendo, voy para la cruz, ha llegado el momento. Esa enseñanza, bueno, cuando la estuve estudiando me hizo llorar, hermano. El sentido de que era afirmar el rostro. Tiene un significado profundo eso, de afirmar el rostro y mirar hacia a Jerusalén. Ahí había dicho, ha llegado el momento. Gloria al Señor. Entonces, hermano, vemos allí donde dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dios mío. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué quiero hablarle con esto? Jesús, ¿será que no sabía quién eran los samaritanos? Sí, pero quería que los discípulos se dieran cuenta que él también era Señor para los samaritanos. Y mire que en un momento de ustedes no saben de qué madre sois, porque ustedes saben que Jacobo y Juan se llamaban los hijos del trueno, hombres de fuego como Elías. Señor, si quieren que descienda fuego del cielo y los consuma, ¿qué les pasa? Yo no he venido a eso, yo he venido para salvarlos. Todavía ustedes no tienen amor. Por eso, hermano, cuando usted ve algo en la televisión, noticias, y después dice, ¡ay, bueno! Que lo hubieran dado, usted no sabe de qué espíritu es. Son almas que en ese momento el diablo se los llevó al infierno. Uy, es que ese bueno, mire, como volvió a Bin Laden, le dieron duro para que chupe. No, hermano, es un alma. ¿Cuántos mueren ahí? Y Satanás dice, qué bueno esos cristianos de la vida se moran. Qué bueno. Pero cuando nosotros pedimos misericordia, yo creo que yo escucho la voz del Señor que dice, vosotros no saben de qué espíritu sois, porque yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Está hablando de los samaritanos que los creían que ellos eran perros. ¿Sabe la mujer sirofenicia? ¿Quién habla? Lucas. Habla de la mujer sirofenicia. ¿Por qué habla Lucas? Mira, hermano, yo sé que en esta enseñanza nos estamos gozando y nos vamos a gozar más a medida que nos vayamos entrando. Pero hay cosas que el Señor nos va a enseñar. Hay que tener amor por los perdidos. Iglesia sin amor al prójimo no es iglesia. Puede tener templo bonito, puede tener lo que sea. Si no hay amor, pierden el sentido de lo que es la iglesia. No sé si usted esté de acuerdo. Si no, pues por ahí 5, vamos para adelante. Señor, yo sé que ese es el sentido, ganar las almas para el reino de los cielos. Mire, hermano, el reino de los cielos, no se le decía a los samaritanos, es el único evangelista que narra la historia. Vamos a mirar un poquito más, tenga su Biblia abierta, que narra la historia del samaritano. ¿Se acuerda la historia del samaritano? ¿Quiere que la recordemos? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Aleluya. Cuando nos entramos a esto, hermano, mire el amor del Señor, mire el amor de Lucas, para mostrarle también a nosotros que había un pueblo gentil el cual Dios amaba. Y que Jesús dijo, indagué diligentemente. Ustedes dicen que no, pero su maestro, o el maestro, o mi maestro, también se preocupaba en aquellos que ustedes creen que no había salvación para ellos. Yo quiero que la leamos en esta mañana. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas.
Verso número 30 del capítulo número 10. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, mire cómo le escribe a los judíos, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. ¿Sabe qué está escribiendo Lucas? ¿Sabe qué está escribiendo Lucas de lo que habló Jesús? ¿Usted sabe quién era ese sacerdote? La alta eminencia en Israel de autoridad espiritual. Uno de los... Pero ¿sabe también quién era un levita? Era descendencia de los hijos de Aarón. Pero ¿sabe quién era el samaritano? El que ellos creían lo peor. ¿Y sabe qué le está dando el Señor esta enseñanza? El que ustedes creen lo peor, el que no sirve, el que no es escogido por Dios, fue el que tuvo misericordia. Y entonces le pregunta a ellos: ¿quién de vosotros cree que hizo bien? Dijo: el que hizo misericordia, creyendo decir el samaritano, dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién lo escribe? Lucas. ¿No lo escribe Mateo? ¿No lo escribe Marcos? ¿No lo escribe Juan? Lo escribe Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios. Y nosotros éramos gentiles, pero aquí estamos también en el reino. Nosotros no somos de nacimiento judío, nosotros no somos de estirpe judía, pero somos estirpe del cielo, comprados con precio de sangre, hermano. Tengamos cuidado con hacer acepción de personas. Y miramos esto, que en estas enseñanzas nos hablan muchas cosas preciosas. ¿Quién es el que escribe de un rico? ¿Quién es el que escribe la historia del rico y Lázaro? ¿Quién es el que habla la historia del rico y Lázaro? ¿Quién es el que habla esta enseñanza tan preciosa y profunda de que hay un cielo y que hay un infierno y que Dios quiere que nadie se pierda? Cuando Él dice: deja, Señor, que mis hermanos vayan y les digan a ellos, para que a los profetas tienen, oiganos. Vamos a mirar esa historia también del Evangelio de Lucas, que se encuentra en el capítulo número 16, verso 19, 30. Yo no sé, estamos apenas en la introducción, pero hay un ambiente precioso esta mañana, donde el Señor quiere que nosotros lleguemos a aquellas personas como el samaritano, como la persona que Dios nos llamó cuando no teníamos valor, cuando el Señor dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Algunos lo tienen ya. Lucas capítulo 16, vamos a leerlo. 3 historias impactantes. Pastor está hablando. Eso sería bueno que en un momento fuera hoy hasta la 1. No, va a ser hasta las 5 y media hora de descanso y seguimos. No, vamos a hacer todos los domingos en la mañana, si es que no se pierda la enseñanza el próximo domingo. Vamos a leer esta parábola. Capítulo 16 de Lucas. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado. Esta es Lucas, pero vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 31. Esta es otra historia también, pero vamos a leer desde el 19, que es esta historia. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían también las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Mira, para los que creen que los muertos se salen, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, hablando de la ley, y a los profetas que oíganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como diciendo, no tienen excusa. Lo traigo ahora por si hay un amigo. Con este mensaje no tienes excusa. Si tú llegas a morir en pecado, te vas a ir al infierno, y de allá no hay rezo, no hay responso, ni misa cantada que te saque. Amén. Aleluya. Se lo digo en el nombre de Jesús. En este día ya tú eres responsable, aleluya, de ir al cielo o de ir al infierno. No vayas a pensar que después que estés allí te van a sacar como ha enseñado la religión, cuando la palabra dice que no se puede hacer nada. Amén. ¿Que por qué? Dice, ¿sabe qué? Los vivos tienen oportunidad. Escuchen los profetas, escuchen la palabra. No vaya a creer que después su abuelita va a venir para decirle que vamos para allá. Su abuelita no puede salir. Si viene algún muerto a visitarte, no es tu abuela, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu esposa, ni tu hijo. Es un demonio. Porque no pueden salir de allá. La Biblia lo dice. ¿Y a quién le creo? ¿A lo que me dice el líder religioso o a lo que me dice la Biblia? Yo creo a lo que dice la Biblia. No tienes excusa. Si mueres en pecado, si tú sales de este lugar y tú no aceptas a Jesús, el culpable eres tú, ya yo no. Yo ya salgo mi responsabilidad. Pero si tú mueres en pecado, no vaya a decir y no vaya a lamentarse como este rico. Permite que Lázaro venga. Cuando se hablaba de eso del seno de Abraham, después de que vino Cristo, ya no están en el seno de Abraham, están en el paraíso. Por eso es que dice que descendió a la profundidad de la tierra, y así como descendió, también subió y llevó cautiva la cautividad, no a los que se habían perdido, a los que habían muerto en esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Le predicó a los espíritus encarcelados, ya no para salvarse, para decirles: de mí hablaron los profetas y ustedes no creyeron. Soy real. Aquí estoy yo. Y se tuvo que ir al seno de Abraham, y los que han muerto se los lleva al paraíso. Por eso le digo al ladrón arrepentido, no bueno, porque no hay ladrón bueno. Ladrón es ladrón. La Biblia dice que los ladrones no entrarán, entonces no es ladrón bueno. Aclarando. Entonces se llevó al ladrón arrepentido y dijo: hoy
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y en esos 3 días fue la traslación. O sea que ya no están en el seno de Abraham, están en el paraíso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Según la palabra? Listo, sigamos. Entonces, si nosotros miramos, aquí miramos algo, como el Señor a través de Lucas habla de alguien que Dios lo sana, pero que era samaritano, y fue el único que volvió agradecido. Hermano, cuando uno mira, se lo digo delante del Señor, cuando usted lee los evangelios y no le pone atención a esto, no hay problema, pero cuando Dios le permite ver las cosas, oye, tremendo el evangelio de Lucas, está hablando de lo que para los judíos, por eso, hermano, yo creo que este evangelio a los judíos le golpea. Porque usted sabe que para ellos no había nadie más que se salvara a ellos. Y Juan se lo dice, a ustedes vino, no lo recibieron, ahora los que le reciben. Ahora es a todo aquel que cree. Vamos a mirar, lo consideramos que es el evangelio universal, es uno de los evangelios más poderosos. Aquí miramos en el capítulo 17 de un leproso que el Señor sanó y era samaritano, pero fue el único que volvió a darle gracias. O sea, queriendo decir, hermano, que hay personas que tienen tanta bendición y no son agradecidos con Dios. Al que más se le da, más se le sigue. ¿Y qué dice el Señor? Da de gracia lo que recibiste de gracia. Yo quiero que vayamos a Lucas 17. Hoy estamos dando un buen recorrido por la escritura en el Evangelio de Lucas. Lucas 17. ¿Listo? Me dicen si ya lo tienen allí. Vamos a ir al verso número 11. Y note las 2 primeras palabras. No lo pasa por encima. 2 lugares específicos que lo hace claridad cuando habla. A veces nosotros pasamos corriendo, pero en esto quiero que noten los 2 lugares específicos de dónde va Jesús. Y miremos, dice el 11. Y yendo Jesús a Jerusalén, escúcheme, yendo Jesús a Jerusalén, ¿qué dice? Pasaba entre Samaria y Galilea. No pasaban, no podían pasar. O podían, pero se consideraba, ellos le daban la vuelta, pasaban el Jordán y la parte de Samaria no la tocaban, porque para ellos nada más pasar por Samaria, los judíos, para ellos les era impuro, porque consideraban los samaritanos como cerdos o como perros. Ese era el pueblo judío, hermano. Ese era el pueblo judío, el pueblo el escogido por Dios. Ellos le daban la vuelta y Jesús ahora con ellos está pasando por Samaria. Aleluya. Por eso se va a notar cuando dice que el Señor se le acerca a la samaritana. Pero ¿por qué el Señor se pasa por Samaria? Está como equivocado, sería él o no. Él vino a romper el esquema. Aleluya. Para que se dieran cuenta que Él venía por todos los pecadores. Veamos esta historia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y mira, explica, y era samaritano. Quiere decir que nosotros no. Yo lo leí en muchas ocasiones y no la voy a, pero cuando ya miramos el concepto histórico y el propósito de Lucas, dice: y era samaritano. Mire, como diciendo, mire el que regresó, el que menos esperaba. Fue agradecido. ¿Cuántos somos gentiles? ¿Cuántos somos samaritanos agradecidos con Dios? No nos tenían en cuenta, no valíamos, no estábamos en el plan, pero Dios nos amó y nos salvó. Dios vino por nosotros
andan en lo suyo y no tienen al Maestro, no tienen a Jesús como Salvador, lo tienen como un profeta más. Vino el Mesías y lo mataron. Sigamos leyendo esta parte. El verso, vamos en el verso 16. No, cuando dice que era samaritano, 16. ¿Qué más dice allí, hermano? Sí, estamos hablando. Capítulo, ¿qué es? Perdón, 17. Verso. Parece que el 16 no es. Listo. Y se postró rostro en tierra. Vamos a leer desde el 16 otra vez. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. 17. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sino este extranjero, o sea, este extranjero, este que para ustedes, ¿usted sabe quién eran los extranjeros en Israel? La Biblia habla del extranjero, habla de la viuda y habla del huérfano. Que había una ley que después que recogían las cosechas, de dejar una porción para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. ¿Se acuerdan del Ruda Moabita que llegó a... Bueno, era una ley. Y le dijo: este extranjero fue el que vino a dar gracias. Mismo Jesús afirma, por eso a veces uno pasa por alto la palabra, pero dice: y era samaritano, bueno, sí, pero y este extranjero. Pero ahora que comprendemos cuál fue el propósito del Evangelio de Lucas, entendemos que era para darle enseñanza a los judíos, que también el Señor tenía misericordia por todos. Entonces, hermanos, miramos cómo el Señor nos habla. Entonces, este Evangelio es universal. Nosotros miramos que también es un Evangelio. El Evangelio de Lucas es considerado un Evangelio también hacia las mujeres. Habla mucho de las mujeres, lo que no hablan los otros Evangelios. Uno de los Evangelios que habla más de la mujer, como Dios teniendo en cuenta a la mujer. Usted sabe cómo era la mujer en los judíos, pueblo de Israel. No era tan tomada en cuenta como ahora. Pero el Señor le dice aquí, o a través de Lucas está diciendo: Dios tiene un propósito con la mujer. Mire, hermano, le doy la gloria al Señor, pero sí se da cuenta, y lo hemos dicho y lo hemos hablado, que en las iglesias o nuestras iglesias, la mayoría de las personas son mujeres. Son lloronas, son sensibles, ¿cierto? Son muchas veces las que Dios coloca como canal, instrumento para salvar una familia. Yo sé que aquí hay personas así, que las ha colocado como soporte espiritual para llevar adelante ese hogar en intercesión y en búsqueda. Cuando le damos gloria al Señor, y cuando le damos un aplauso al Señor por las mujeres en esta mañana. Nunca las tomen en cuenta y vamos a hablar de ellas. Entonces, gloria al Señor, porque el Señor las tomó en cuenta, hermano. Por eso es bueno que usted se case. El que haya esposa, haya la benevolencia del Señor. Usted no se casa con una mujer porque va a ser la hembra. Como si usted fuera ¿cómo se llaman esos caballos? Un semental. Se casa con una sana mujer porque va a ser su esposa, la ayuda idónea, la madre de sus hijos, su compañera, hasta que la muerte los separe. Por eso el cristiano, o el creyente, o el hombre, cambio la expresión, en Cristo es nueva criatura. En la iglesia se consolida la familia. Por eso el hombre, cuando llega a la iglesia, se hace diferente, se marca diferente, trata a su esposa diferente. Ahí donde están los amigos. Es que le llegó el aroma a pollo. Tranquilo, yo les voy a compartir esta palabra, que es más que... Uy, se le hizo
Sigan bueno. Está bueno, Señor. Estoy diciendo lo que eche para atrás, eche para atrás, de nuevo. Lucas sigue siendo el ejemplo, espero que está notando, hermano. Lucas sigue siendo el ejemplo de Jesús. Lucas sigue el ejemplo de Jesús y honra a la mujer, dándole un lugar de preeminencia. Jesús también lo hizo y Lucas sigue esa línea. Usted mire nosotros que no lo hacen. Respetamos porque Dios los dio, pero lo que quiero decir, mire como Lucas dice, Lucas no estuvo con Jesús, Lucas indagó de Jesús diligentemente. Es de los evangelios que tiene unas cosas lindas que otros no lo tienen. Pues miremos muy bien lo que podemos hacer en el Señor para no ser mediocres en la escritura ni en la enseñanza, sino ser personas que nos guste la palabra. Mira, hermano, que saboreemos la palabra. Aleluya. Entonces, Lucas sigue el ejemplo de Jesús y honra a la mujer dándole un lugar de preeminencia. Miramos algo importante en esta parte, hermano. Se dice también que Lucas es el evangelio de las mujeres. Ahora no voy a decir que va a leer Marcos ni Mateo, ¿no? Pero que hay cosas que los otros evangelios no detallan, pero que Lucas sí lo hace. Estamos en enseñanza, hermano, en la escuela bíblica. Quizás no esté de pronto danzando, pero si está gozando la palabra, está llegando. También Lucas nos presenta a una mujer llamada María Magdalena. Nos presenta a una mujer llamada María y Marta, las hermanas de Lázaro. Lucas nos habla de Dorcas y María, la madre del apóstol Juan. Nos habla también, si usted mira llegando tanto Lucas como el libro de los Hechos escrito por Lucas, nos habla también de Priscila, nos habla de Zafira, también la que cometió un error, Ananías y Zafira. Sepa que Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿A cuánto nos ha ayudado ese libro de los Hechos? Es el desarrollo de la iglesia. Por eso para mí Lucas, hermano, tremendo en cómo nos llega ese conocimiento que él ha indagado. Porque usted va a mirar en el libro de Hechos, cuando empieza a leer, y le dice, oh excelentísimo. Vamos a mirar antes de entrar aquí esta parte, vamos a mirar Hechos. Para los que están en el catecúmenos, que los puse a buscar en Hechos, para que se goce más. ¿Ya tienen la tarea, hermanos? Ay, Padre, y eso aparte. Gloria al Señor. Hermano, ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? ¡Lucas! Yo creí que iban a decir Teófilo. Una vez más, ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? Lucas. Amén. ¿Quién escribió el Evangelio de Hechos? Hechos, no, Lucas. Mire la precisión que hace Lucas. El primer verso, vamos a leer solamente el primer verso del libro de Hechos. ¿Lo tienen, hermanos? Listo. Mira lo que dice: en el primer tratado, o primera carta, o primer mensaje, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y listo, dejémoslo hasta ahí, porque después vamos a estudiar eso. Le está diciendo en esta segunda parte: en la primera hablé de lo que Jesús hizo, lo que enseñó, cómo llamó, hasta el día que fue recibido arriba. Pero ahora te voy a escribir después de lo que sucedió con la iglesia, o está sucediendo o sucede. Y miren que si no se hubiera escrito el libro de Hechos, estuviéramos en muchos vacíos. ¿Qué sucedió con la iglesia? Y Lucas lo escribe. No fue discípulo de Jesús, no estuvo con Jesús ni caminó con Jesús,
Pero miren, como es Dios de precioso, nosotros no conocimos a Jesús, no caminamos con Jesús, pero a través de muchos escritores, a través de muchos discípulos, conocemos la vida de Jesús. Pero ahora no solamente conocemos la historia de Jesús, conocemos a Jesús y vive en nosotros y camina con nosotros. Jesús está aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí miramos, hermano, Lucas nos habla, porque voy a mirar como para despertarle a usted ese sabor. Lucas es el único que habla del hijo de la viuda de Naín. O sea, cómo el Señor tiene en cuenta a la mujer cuando sufre, cómo el Señor tiene en cuenta a la mujer cuando peca, cómo el Señor tiene en cuenta cuando un familiar muere como Lázaro, cómo el Señor llega a consolar, como el Señor a través de Lucas muestra el amor de una madre cuando ve a su hijo siendo crucificado, como el Señor tiene misericordia y no hace excepción cuando llama a una mujer llamada María Magdalena, como el Señor tiene en cuenta a una mujer pecadora que tiene 5 maridos pero que necesitaba la salvación y nos habla de la samaritana. Como el Señor cuenta a través de Lucas que fueron las primeras que fueron al sepulcro, fueron las mujeres, no fueron los hombres, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo. ¿Quiénes ascendían al monte cuando Jesús fue transfigurado? Las mujeres no estaban ahí, eran Pedro, Juan y Jacobo. Pero ¿quiénes fueron a buscarlo primero? Las mujeres, hermano. Yo quiero que hagamos, y esto no es por muletilla, pero démosle un aplauso a Jesús por las mujeres también. A eso le día de las madres, hermano. El día de la mujer parece que no hay Dios dándonos a entender. Por eso dice que tratemos a la mujer como a más frágil. Hermana, mujer que me escucha a través de este canal, jovencita, adolescente, tú eres importante para el Señor, por eso Satanás quiere dañarte. Por eso Satanás quiere dañar la imagen que tú tienes de Dios. No se lo permita. Tú vales mucho para el Señor. Gloria a Jesús. Entonces miramos, hermano, en esta parte que también Lucas habla de una mujer llamada Elizabeth que era estéril. Vamos a entrar un poquito más ahora sí a desarrollar de una forma sistemática como inicia en el primer capítulo de Lucas. Usted mira que Lucas habla del nacimiento, pero habla también de quién fue la mujer que Dios utilizó para que fuera el que anunciara y preparara el camino del Señor, una mujer llamada Elizabeth, estéril, esposa de un sacerdote llamado Zacarías. No sé si a ustedes les está gustando la enseñanza, no sé si a ustedes les está gustando la palabra. Mira, hermano, cómo llegar también a esas partes. Vamos a iniciar en Mateo capítulo número 1. Esto era una abrebocas, nada más, y ya vamos a terminar. Pero no importa, es bueno quedar con hambre para el próximo momento. Y los inspiro para que se lea Lucas y cuando estemos estudiando digan, uy, pastor, qué bendición. Que las mujeres se afirmen a interceder, que las mujeres sigan al Señor de cerca, no tienen miedo. Las mujeres fueron las únicas que estuvieron cerca, los otros corrieron como gallinas. ¿Dónde están los varones? Para ustedes no, porque usted no estuvo ahí. Que va más adelante en el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar Lucas capítulo 1. Y miramos, hermano, en el verso número 18, porque ya leímos muchos Lucas y ahora Mateo, Lucas, pero sobre todo vayan a Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Voy a hacer un paréntesis aquí. Alguno me puede hablar porque Gabriel, el arcángel Gabriel, es llamado como mensajero, el que anuncia, el que trae. Hay ángeles o hay arcángeles como Miguel, que son arcángeles de guerra, que van no a anunciar, sino a decretar o a hacer o a justiciar lo que Dios les envía. Que vamos a hablar en esa parte importante, las misiones de los arcángeles, y por la palabra cuáles eran enviados a anunciar, a hablar. Pero Miguel es el arcángel de la guerra. Pero vamos a mirar aquí algo importante que quisiera que vayamos. ¿Alguno me puede hablar antes de ir terminando esa parte? Porque aquí vamos a quedar. Es bueno que ahora sí, ¿cierto? Bueno, sí me gusta así, no quedar como tan bien, ay, no, hermano, sino quedar como con hambre. Pues venga a la próxima enseñanza. ¿Cuándo? El próximo domingo. A esta misma hora no, porque es a las 9. Pero vamos a terminar esta parte con un texto bíblico de también que me habla del arcángel Miguel, que da buenas nuevas. Este dice que venía de parte de Dios. Yo quiero que leamos una vez más y nos vamos al otro texto. Vamos a leerlo una vez más. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, escúchenme, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo número 8. ¿Sabe que cuando uno puede traer la Biblia y no la trae, sabe cuándo más le duele a uno? Cuando hay esta enseñanza de mucho texto bíblico y por qué no la trae. Tome para que llegue. Daniel. El capítulo número, ¿qué le dije, hermano? 8. Capítulo número 8. Verso, ¿no le dije? 16. Listo. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: extiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Gabriel es enviado con mensaje, es como el mensajero. Si usted mira, Gabriel se le presenta ¿a quién? A Zacarías. Si me comprende, y dice: no tengas temor. Se le presenta ¿a quién más? A María. Y se le presenta a José. No temas en tomar a María, tu mujer, porque lo que en ella hay es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el mensajero. Amén, hermano. Entonces quedamos aquí. Quiero que se ponga en pie y el resto a la otra enseñanza del Evangelio de Lucas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido que tomes el control, que me glorifiques, que bendiga la iglesia. Señor, hoy hemos aprendido que hay que tener misericordia, que hay que estar en tu presencia con un corazón sincero y dispuesto. Hoy también aprendimos que las mujeres delante de tu presencia también tienen un gran valor y que son instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.